Presenta Berkeley International Seguros Uruguay con el respaldo de WR Berkeley Corporation. Consulte con su asesor de confianza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, amigas y amigos. Estamos comenzando Código País, en un contexto en el cual el asesinato de Carrasco Norte, los destrozos en Pocitos, la balacera en Santa Lucía, el caso del abuelo que fue asesinado delante de sus nietos. Son todos hechos que nos están generando una situación de gran polémica en torno al tema de la violencia en el Uruguay, porque los hechos de extrema violencia se están reiterando semana a semana. Esta noche les proponemos estar conversando con el fiscal, el doctor Gustavo Subía, que nos va a acompañar, también el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, el doctor Alberto Reyes, porque también fiscales y jueces están siendo cuestionados, al igual que el Ministerio del Interior. Y han llegado críticas muy duras desde el poder político hacia el poder judicial. Vamos a hablar de Santa Lucía, tenemos testimonios también para hablar de todo ello. Y en lo que respecta a Carrasco Norte, estuvimos en el asentamiento Esperanza, un equipo de Código País con Antonio. Se fue para allí para ver qué pasaba, cómo se vive allí, porque la gente dice que roban en Carrasco y se esconden allí. Bueno, les vamos a mostrar cómo es la vida cotidiana de la gente que habita este lugar. También les proponemos el análisis de Alfonso, como es habitual, y el cierre musical con Amigos Inflables. Si les parece, ya mismo nos metemos en el tema y recordamos los hechos recientes. Habían pasado solo unos pocos días desde que 3 jóvenes fueron baleados durante los festejos por un nuevo aniversario de Peñarol en Santa Lucía, cuando otro hecho de violencia acaparó los titulares y la atención pública. Un hombre fue asesinado a quemarropa cuando intentó impedir que rapiñaran a una amiga en Carrasco Norte el sábado. Él hizo lo que nadie hace. Él hizo, se le paró de frente y lo encaró. Y lo encaró tanto que él lo único que tenía era una navaja sin siquiera abrir, esas navajas que se abren pulsando un botón. Ni siquiera la abrió, la tenía en la mano, era su única arma. Y su otra arma era su persona y su indignación y su fortaleza, su bravura. Y en ese momento este muchacho saca de atrás del pantalón, saca un arma, creo que era calibre 22, y se lo pone en la frente. Dice, vos no te animás a dispararme a mí, sos muy cagón para dispararme a mí. Y ¿sabes? Se disparó. Le disparó a quemarropa, muy cobardemente. Si fue un gesto inadecuado lo que hizo el negro, no lo sé. Lo que uno puede decir es que fue muy valiente y lo hizo defendiendo a mi señora que en eso no está bajando. La amiga de Prati que intentaron rapiñar escribió en redes sociales que al no obtener respuesta del 911 ni de la emergencia móvil, decidió disparar la alarma de su casa. El delincuente pretendió que la mujer de Prati sacara la billetera del cuerpo moribundo de su esposo y se la entregara. Se negó y dijo que no entendía por qué el delincuente no le disparó. Cuando se conocieron los hechos, el ministro del Interior se refirió a las rapiñas por poco dinero que terminan con muertes y dijo que en esos casos no conviene resistirse. Y cuando 2 personas, un delincuente que está en eso, se cruza con otro, el que no es delincuente duda. Y cuando duda, tira primero el delincuente. Entonces es un problema. Uno puede tener la voluntad, yo admiro la voluntad, de todas formas, no. pero tiene malos resultados. La noticia provocó la indignación de la gente, que salió a protestar con cacerolazos y bocinazos en Pocitos y Carrasco. Señora, ¿por qué vino la movilización? Extremadamente dolorida y amargada de todas las cosas tristes que están pasando. Hay personas inocentes pagan impunemente, los matan. Estamos aquí con una de las vecinas. ¿Cuál ha sido el motivo de esta concentración? En realidad el motivo de esta concentración es el mismo que tantos otros desde hace lo menos 6 o 7 años y que tiene que ver en este caso con la inseguridad que se está viviendo en Montevideo y en todo el país, en todos los barrios de Montevideo. Finalmente el Senado votó la interpelación al ministro del Interior. El miembro interpelante será el senador Pedro Bordaberry. Bordaberry dijo que interpelará al secretario de Estado en representación de la gente que quiere un cambio de política y de ministro. El senador Jorge Larrañaga habló de llegar hasta la censura de Bonomi. Es el asesinato de Carrasco, el de Quillú, el de Manga, es decir,
hay una cantidad de hechos tremendamente dolorosos. Las muertes son muertes. Nosotros hemos acompañado el pedido de interpelación del senador Bordaberry y creemos que la interpelación debería terminar censurando al ministro. En el Frente Amplio, el senador Rafael Michelini dijo que el clima de alarma público no era el más apropiado para la interpelación, mientras su colega Marcos Otegi dijo que la salida del ministro no arreglaba la situación. Sin embargo, se escucharon algunas voces críticas dentro del Frente Amplio. El exdirector del MIDES dijo que es necesario un giro en materia de seguridad que incluya la participación de los vecinos. Pero a la gente no se le puede responder con estadísticas. Y a la gente no se le puede decir, miren, agachen la cabeza que no pasa nada. Que no fue lo que se dijo, quiero aclarar. Algunos dicen que las medidas, el aumento, el incremento de las penas no soluciona. Y yo tengo dudas, de pronto solas por sí mismas no resuelven. Hay un conjunto de factores sobre los cuales hay que trabajar. Pero bueno, en algunos casos uno piensa que hay gente que no debería salir a la calle nunca más de la cárcel, nunca más. Lamentablemente, porque yo soy asistente social y apuesto a otra cosa, apuesto a la educación, apuesto a la formación y a la prevención. En estos días hubo varios allanamientos en el asentamiento de Acosta y Lara con detenciones. Tanto vecinos de Carrasco Norte como pobladores del asentamiento aseguran saber quiénes son los que atemorizan la zona. Be different. Be blue. Be you. Presenta Blue Cross and Blue Shield Uruguay, an independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. Bueno, Alfonso, Antonio, buenas noches. Buenas noches. Doctor Zubia, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar otra vez en Código País. Bueno, tenemos todo esto ante nosotros. Usted como fiscal, ¿cómo lo está viendo? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Por dónde sigue este camino? ¿Qué le parece a usted? Lo vengo viviendo desde hace varios años y por eso hoy ustedes me invitan, porque ya saben más o menos lo que yo manifiesto. Yo estimo que es un tema muy complejo, en las fases políticas del tema no puedo ingresar, ni debo ingresar, pero hay ciertas fases legislativas y operativas a nivel del sistema judicial que estimo, hace muchos años que lo vengo estimando, de que tienen que ser modificadas en forma urgente. Nos preguntamos a veces qué solución hay. Y bueno, yo hoy le puedo tirar arriba de la mesa, siguiendo un poco la línea del asistente social, algo que dijo. No es más penas, es cumplir las penas. Hoy en el Uruguay, si ustedes me apuran en porcentajes, yo le diría que de la totalidad de penas que se imponen en los papeles de los expedientes, lo que efectivamente se cumple puede andar en un 15%. ¿Y de quién es la culpa entonces, Zubia? El sistema, más que culpa. ¿Quién es el responsable de eso? ¿Son los jueces? En principio, la legislación uruguaya es en materia procesal penal. Tenemos un sistema que fue diseñado hace muchos años para una situación que estamos viviendo que hoy es de emergencia y no son mis palabras. Entonces, cuando usted tiene hoy un sistema donde tenemos muchos procesados sin prisión, un 40%, que en principio usted dice, bueno, está bien procesar sin prisión porque todavía es presuntamente inocente la persona. Bien. Con el sistema acusatorio esto va a suceder más aún. Pero cuando ese procesado sin prisión, hay un proceso, viene la sentencia, es condenatoria y sigue en libertad, por la libertad condicional, hay personas que cometen delitos importantes, arrebatos, la señora queda sin la cartera, sin el sueldo, en el piso, sin los lentes, sin las llaves, y esa persona no va un solo día a prisión y luego se le otorga el beneficio de la libertad condicional. Al año esa persona clausura la causa y si se le otorga otro beneficio, suspensión condicional de la condena, queda sin antecedentes en un breve periodo. Entonces, estamos dando, es como al hijo, le abrimos la puerta, le damos dinero, que venga a las 4 de la mañana, le prestamos el coche sin libreta y después nos preguntamos qué es lo que está pasando en el Uruguay. Pero el juez, doctor, ¿el juez no tiene herramientas como para condenarlo o tratarlo de manera más dura? El juez tiene herramientas, pero porque se dice mucho, ahí hay una discusión, la policía dice, nosotros los atrapamos y le damos las pruebas, y los jueces dicen, no tenemos pruebas suficientes, ese es y otro queda tema. libre. A ver, ese es el tema probatorio. Vamos a suponer que hay prueba, la persona es detenida, procesada, sin prisión, y luego recupera la libertad a las 48 horas, cuando cae la sentencia no cumple prisión. Vamos al tema más dramático y es, si no existen penas sancionatorias, la convivencia humana, y acá pasamos a un tema antropológico, sociológico, y repito, siguiendo la línea del asistente social que recién habló,
Si no hay sanciones, las personas no conviven. Por eso, en cualquier organismo público, yo como fiscal tengo sanciones si hago las cosas indebidas. Ustedes como periodistas, todos tenemos sanciones. Parecería que hay un grupo de personas que pueden llegar a no tener sanción. Alguien me dirá, se le impone una pena sustitutiva, una medida de procesamiento sin prisión, tiene que ir a la comisaría una vez por semana y perdónenme porque yo pongo una cara como diciendo eso no es sanción. Entonces hay cierta responsabilidad de los jueces, esa es mi pregunta. No, responsabilidad primero legislativa. Estas normas. Está bien, y déjenme terminar, 30 jueces, segundos. Escarcelación provisional, suspensión condicional de la pena, libertad anticipada, redención por estudio, redención por trabajo, gracia de la Suprema Corte de Justicia, puros beneficios que cómo impactan en el delincuente y en la familia del delincuente. Mamá le pegó a la maestra, fue procesada sin prisión, mamá vuelve a casa oronda y el ejemplo para su hijo es a la maestra se le pega y nadie es responsabilizado en serio. Porque que me pongan pena de papel a mí no me afecta y a la señora no le va a afectar. ¿Son los 11 mecanismos estos que ustedes Los 11 mecanismos. Los 11 mecanismos. Los 11 mecanismos que lamentablemente si tenemos tiempo para hablar del nuevo Código Procesal Penal, va a ser, yo soy impulsor ferviente del sistema acusatorio, pero el sistema acusatorio como lo tenemos diagramado, al momento de sancionar, hace agua. Pero volviendo a su ejemplo, ¿el juez podría haber mandado a prisión a esa señora que le pega la...? Podría. Porque hoy, por ejemplo, el senador Michelini fue muy duro con la parte de los jueces. Sí. Porque parece que hay también una responsabilidad allí. Bueno, yo con los jueces discuto a diario, apelo sobre todo a las excarcelaciones provisionales. A veces no apelo todo lo que debería apelar porque ya sé en qué va a terminar aquello, es decir, no me van a dar generalmente los tribunales la razón, porque también al juez se le pauta, a ver si nos entendemos, al juez se le dice, para poner un ejemplo bien gráfico, su funcionario puede entrar a trabajar entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Si el funcionario le entra 1:59, el juez no lo puede sancionar porque el funcionario entró dentro del periodo habilitante. La ley le da al juez la potestad de procesar sin prisión y hasta la recomienda en los casos de primario que procese sin prisión. Hasta la cátedra, todo el sistema, en última instancia, judicial, propugna. ¿Por qué? Porque la cárcel es un infierno, a un primario no lo vas a mandar a la cárcel. Hay una cantidad de circunstancias. Yo estoy en contra de esas benignidades, pero el juez está habilitado para hacerlo porque la legislación lo habilita. Entonces no podemos hablar de que los jueces estén mal. En todo caso aplicarán la ley de acuerdo a criterios que yo no comparto. Solución, a mi juicio, modificar la legislación procesal penal. Modificarla en forma ¿Y eso está intensa. dentro del nuevo Código de Proceso Penal o no? No, antes, el ministro del Interior envió, o por lo menos propugnó, proyectos de ley para las libertades condicionales a los reincidentes, las libertades anticipadas a los reincidentes, no dárselas. Aplaudo con 4 manos porque es el principio de lo que yo estoy hablando acá. Sin embargo, ese proyecto, que yo sepa, tiene varios meses y no se aprueba. Y no se aprueba. Entonces hay responsabilidad del sistema político también. Y bueno, nuestro Parlamento está constituido por bases políticas. Pero acá el gobierno no ha sido suficientemente firme para que tiene la mayoría, además, el Frente Amplio tiene la mayoría, para aprobar ese proyecto que presentó el presidente Mujica, cuando yo era fiscal de menores, participé en forma indirecta o directa, envió un proyecto de ley al Parlamento entre varias medidas para sancionar al momento de la internación del joven con 12 meses de mínima, más que sancionar una preventiva, son todos eufemismos que se usan, básicamente sancionar 12 meses de mínima para los delitos de rapiña o delitos gravísimos. Y en ese mismo proyecto, el presidente Mujica envió una posibilidad de incrementar los periodos de internación para menores infractores a 10 años. Sí. No fue aprobado. Para mí era vital y de alguna forma zanjaba la brecha que hay entre un sistema, a mi juicio, hiperbenigno en menores infractores y la baja de edad de imputabilidad, que ese era un sistema muy duro. La franja intermedia, lógica, que yo también me pareció oportuna, 10 años, no se aprobó. No me contestó lo del nuevo Código de Proceso Penal. En el nuevo código. O si me da un minuto le explico algo que para mí es la base
de todas las batallas. Nosotros tenemos sistemas procesales. El antiguo se le llama inquisitivo, en el que parcialmente estamos hoy porque es un inquisitivo mixto. Y luego vamos a tener el acusatorio. En el inquisitivo, voy a ser gráfico y en lenguaje muy coloquial para que se entienda. Al principio del proceso en el inquisitivo, la persona era procesada con prisión. Luego pasaban meses, se estimaba, una estimación a mi juicio mala, pero mal o bien se estimaba, se la dejaba en libertad y cuando caía la sentencia no se la recluía nuevamente en la cárcel porque se decía, bueno, ya pagó con esos meses al principio. El acusatorio es al revés, es procesado sin prisión al principio, por eso tenemos las leyes de procesamiento sin prisión actualmente, que es un pseudo o semi-acusatorio. En el acusatorio es procesado sin prisión y cuando cae la sentencia, en Estados Unidos, que lo vemos en las películas, la persona se le dice, sáquese el traje y se pone el mameluco naranja y va para adentro. ¿Cuál es en este momento el sistema uruguayo en muchos aspectos? No total, pero aspectos. Le damos benignidad al principio, 40% de procesados sin prisión, y dentro de los procesados con prisión hay otro 60% que en 3 meses muchas veces está fuera, y al final no le aplicamos la sanción de reintegro a la cárcel por la libertad condicional. Entonces, changüí al principio, changüí al final. Nos seguimos preguntando qué es lo que está pasando. El problema es que hemos mezclado las dos partes benignas de un sistema penal que no se deben mezclar porque el sistema penal debe ser sancionatorio y parece que seguimos hoy con los afiches de 1950 donde el Uruguay era otro. Hay un autor, Günther Jacobs, alemán, que sostiene, no creo que tengamos tiempo hoy, lo que significa el derecho penal del enemigo, que el nombre ya dice algo, es decir, que hay determinados estamentos, determinados grupos que no pueden ser considerados ciudadanos. ¿Por qué? Porque no quieren integrarse a la ciudadanía habitual y que esas personas deben de ser tratadas en forma diferentes a los ciudadanos. Eso no significa que al ciudadano no se le imponga pena. Al ciudadano se le imponen penas sancionatorias, pero se piensa en que ese ciudadano va a entrar de vuelta en el ciclo social. Hay determinadas personas, y hoy lo sabemos, y yo hoy me atrevería a decir que en Uruguay hay determinados grupos, inclusive familiares, delinque el abuelo, delinque el padre, delinque el nieto, delinque la señora delinque porque se cierra la boca de pasta base y sigue trabajando. Entonces, tenemos 10.000 presos, Subía, 10.000 sí, presos. Señor. Ese grupo de 10.000 presos que van y vienen, que entran y salen, ¿forma parte de ese grupo de lo de Jacob? No puedo hacer una... Estoy tirando una idea para hacerles pensar a ustedes de que existen, Jacob fue muy criticado por su teoría del derecho penal del enemigo, y sin embargo es un catedrático de primer nivel. ¿Pero usted está de acuerdo? Estoy releyendo a Jacob. Yo le pregunto concretamente. No, en nuestro derecho penal hoy tenemos derecho penal del enemigo. Las medidas eliminativas, que muy poco se aplican a los homicidas, 30 años le podemos seguir aplicando medidas eliminativas. Mucha cátedra, mucho boato jurídico dice qué horrible las medidas eliminativas. Le estamos aplicando algo que no es pena. Bueno, eso es derecho penal del enemigo. Bueno. Bien, yo estaba pensando concretamente en el tema cárcel, ¿no? Cárcel reeducar, cárcel sancionar. ¿Usted qué opina al respecto con todo esto? Es un debate importante en Uruguay, ¿no? Pero la parte de la reeducación. El problema es que seguimos discutiendo a veces cosas. Si el nene llega a las 3 de la mañana borracho, sin libreta, nos ponemos a discutir si tiene carnet de salud o no tiene carnet de salud el nene. Creo que hay otras cosas primarias para discutir. En el tema cárcel, la cárcel, y la Constitución lo dice, es profilaxis del delito. Profilaxis es prevención del delito. Si la cárcel rehabilita, aplaudo, pero aunque no rehabilite, la cárcel su función la cumple de forma sancionatoria. La función de la cárcel es sancionar en un derecho penal que por la comisión de un delito estima, entre comillas, que corresponde aplicar una pena. Entonces, hoy discutimos, si la cárcel no rehabilita, no llevemos a las personas a la cárcel. Bueno, es una discusión, a mi juicio, completamente ociosa. La cárcel es sancionatoria. Si usted me dice después, las cárceles en qué estado está, es otro tema, y hablaremos de él oportunamente. No, está bien, es un dato de la realidad también ese, ¿no? Es un dato, sí, y muchas veces los jueces lo usan a ese dato de la realidad y me dicen, Subía, ¿cómo lo voy a encarcelar a este muchacho que lo vamos a terminar haciendo un delincuente habitual porque va a encontrarse con otros y esto y lo otro? No es que no tengan razón los jueces. Lo que pasa es que estamos diciendo, Subía, ¿cómo vas a internar a esta persona que tiene un paro cardíaco si de repente se agarra la bacteria asesina dentro del hospital? Y yo le digo, bueno, querido, no te puedo cubrir todas las plazas.
Si la persona tiene un paro cardíaco, a mi juicio tiene que ir al hospital. Si la persona comete delito, con algunas excepciones, que no las niego, pero en general, un arrebato, tira a la madre, la tira al piso, le roba el sueldo, le roba los lentes, para mí, prisión. Bueno, bien, justamente, doctor Subía, en estos días, Aldo, se está viendo desde el fin de semana pasado. Justamente lo estábamos conversando más temprano, en el comienzo del programa, hablábamos acerca del asentamiento Esperanza, ¿correcto? Estuvimos allí adentro. Nos gustaría compartir con usted y con nuestros televidentes, obviamente, cómo funciona el asentamiento a Esperanza, donde estuvo Antonio, estuvo el equipo de Código País, y nos parece una punta importante. Que se lo conoce también como Acosta y Lara. La Costa y Lara, donde la gente dice, robaron y se metieron ahí, ¿no? Básicamente es una frase que se escucha mucho por la zona. Vamos a verlo a continuación, por favor. El asentamiento Esperanza se ubica en el barrio Carrasco Norte, en la zona delimitada por las calles Acosta y Lara, General Nariño, Costanera, Arroyo Carrasco, Dr. Ricardo Areco y Constancio Vigil, en el límite de Montevideo con Canelones. En ese lugar viven 294 familias, de las cuales 102 ya han sido realojadas en viviendas del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, PIAI, y la Intendencia de Montevideo. Algunos de los que viven ahí miran con desconfianza a su viejo barrio. ¿Estas viviendas acá, que es cooperativo? No, estos son del asentamiento. Ah, los realojados. Ahí está. O sea, ¿vos venís de allá para acá? Sí, vengo de allá para acá. ¿Y acá está bien? Sí, cuando estábamos yo también estaba bien. Yo estaba una cuadra antes, estaba frente a Correa Moreno. Y ya vine para acá. Y ahí que queda el núcleo duro, digamos, de toda esta problemática. Sí. Está bien. ¿Y vos conocés gente de allí? Y conocemos todo. ¿Vos me podés llevar ahí o no? No, ni a paso. Desde el pasado fin de semana, el asentamiento Esperanza ha quedado en el ojo de la tormenta, porque de ahí habría salido el asesino de Heriberto Prati. Y si vos mirás, son de acá nomás. Los que lo mataron. Los que lo mataron. Viven acá un par de cuadras nomás. Y pasa por al lado tuyo como si nada. Entonces no sabes si hoy en día salís a la calle y volvés a tu casa o... Claro, pero vos te das cuenta que de última el barrio está quedando como donde hay un barrio de gente trabajadora, como sos tú. Sí, pero mirá que ellos mismos vienen y te roban en tu propia casa. No podés dejar ropa ahí enfrente ni en el costado porque te dejan en bola. Porque es así. Pero no te respetan ni a vos que son... Te ven la cara todos los días, pero si a la mínima te pueden llevar algo, son los primeros. Pero, ¿cómo es el asentamiento Esperanza? ¿Es una de las llamadas zonas rojas? ¿Cómo vive la gente el homicidio de Heriberto Prati a escasos metros de sus casas? Un equipo de Código País recorrió el barrio en medio de la maquinaria y obreros que van y vienen mientras abren calles y levantan nuevas viviendas para realojar a 35 familias más. El barrio es chico, entre los vecinos no hay secretos y son pocos los que se animan a hablar públicamente. Ya el barrio ya está todo quemado porque son ellos los que queman. ¿Quiénes son? No sé, son unos pibes ahí, no sé quiénes son. La gente, claro, gente que labura. Pero y la gente que trabaja, la gente honesta, digamos. Sí. No puede ¿cómo es cercarlos, sacarlos? Porque claro, los queman a todos ustedes. Claro. Y nosotros no estamos casi nunca en lo que pasa acá. Pasamos laburando y eso y no. ¿Vos vivís acá? Sí. ¿A vos te han robado, por ejemplo, alguna vez? Varias veces dicen que robaron. Sí, siempre. ¿Pero son de acá mismo? Son de acá mismo. Son de acá mismo los que roban. Son los del barrio. O sea, que tipo rastrillo, sí. Imagínese que si roban acá en el barrio, ya la situación está grave, ¿no? Vos salías a tu casa y volvías, ahora no sé si volvés, loco. Un guacho con un revólver, ¡pum!, te liquida. ¿Qué país estamos? ¿La selva? Los que están, en el delito son pocos. Sí, son un par, pero son los que perjudican todo el barrio. Porque si vos mirás el informativo, lo único que dice Acosta y Lara. Acosta y Lara queda firmado como que es el peor barrio, ¿entendés? Pero no es así, porque pila de gente que sale a romperse el culo, como yo te digo, a trabajar. ¿Para qué? ¿Para el bienestar de ellos? Para que vengan y te den una patada en el culo, te revuelquen y te saquen lo poco que tenés. A veces sentís tiros ahí en pleno corredor, que pasan corriendo a los tiros.
o roban ahí a la esquina y se te meten por ahí por el corredor. Durante nuestro recorrido, la zona estaba siendo patrullada. La policía conoce a los vecinos peligrosos y por eso nos alertaron que tuviéramos cuidado con los robos. Sin embargo, hay voces críticas por la falta de presencia policial. Patrullan cuando pasa algo, si no, no patrullan nunca. Acá no se ve patrullaje. Acá esto es inseguridad. No hay seguridad acá. Porque la verdad, yo llego 8 menos 20, más o menos, estoy llegando a trabajar. Yo nunca me crucé con un patrullero, siempre vengo sola y de noche a veces mi marido me va a buscar, pero digo, patrullaje así continuo no. Cuando pasan cosas, andan a las corridas por acá, se ve, digo, bueno, pasó algo porque andan ellos corriendo, si no, no. El contraste en la zona es llamativo. En poco más de 300 metros, del lado de Canelones, hay ranchos de lata, animales sueltos en medio de montañas de basura. El arroyo Carrasco, que a esa altura es un hilo de agua, corre lentamente y ya en Montevideo, sobre la costanera, hasta la calle Costa y Lara, en una cuadra se levanta el barrio Esperanza. Un barrio que para algunos de los que viven ahí es peligroso. Y luego, solo es necesario cruzar a Costa y Lara para internarse en un lugar totalmente diferente, con casas cuidadas, algunas de gran valor. En esa zona fue donde mataron a Prati, a pocos metros del pasaje por donde se cree que huyó el asesino. Este es el último pasaje que queda acá en el asentamiento Esperanza. Con los cambios que se están haciendo, estos pasajes se están terminando, pero por acá era uno de los lugares más problemáticos que había con la gente que cometía delitos del otro lado y huía por este lado. Cuando se terminen las obras del asentamiento Esperanza, quedará muy poco de aquel barrio, pero para muchos vecinos será difícil olvidar lo que pasó en la madrugada del sábado 1 de octubre y superar la grieta entre ambos lados. La mayoría de los vecinos es como que piensan que el hecho de vivir acá, que los de allá miran mal. No es así en realidad. Pero los de acá también. En realidad, como son de allá y nos tratan mal. No, no es así tampoco. Es un ser humano común y corriente como todo. Bueno, el informe es tremendo, permítame que lo diga, ¿no? Antonio, ¿algún apunte más? Porque de aquí surgen varias cosas para preguntarle a uno de nuestros invitados. No, lo único que a mí me gustaría decir es que uno ve allí, lo vimos en el informe, sí, la maquinaria trabajando, abriendo calles, levantando viviendas. Lo está haciendo el Estado, o sea, el Estado está allí presente, cosa que siempre se dice, porque no hay Estado ocurren este tipo de cosas. Sin embargo, ahí ocurren ese tipo de cosas. No es solamente con esa presencia que se soluciona. Creo que es un tema mucho más de fondo. El Estado está presente en una parte, pero claro, por lo que cuentan falta la otra parte. Los vecinos, hay una desprotección tremenda. Tenemos la percepción de que un Estado presente en las labores sociales, educativas, etcétera, es suficiente para evitar. Y yo digo no. El Estado tiene que estar presente en las dos patas, en la pata de dar y en la pata de exigir. Nuevamente los ejemplos del niño. Yo a mi hijo le doy, no le exijo. Resultado, lo saben ustedes. De hecho, allí le están levantando las viviendas a gente que está mirando cómo le levantan las viviendas mientras ellos están sentados. Bueno, yo sobre eso no opino. Opino de que creemos de que con un proceso educativo podemos llevar a cabo cambios de mentalidades que no se modifican por el proceso educativo formal que tenemos hoy. Se necesitarían procesos educativos profundísimos, con todo tipo de equipo multidisciplinario, y no pongo las manos en el fuego de que se logre reeducar. Entonces, lo que yo insisto, permítame otro tema, hay una respuesta de números a la delincuencia. Mejoramos, no mejoramos, los números suben, los números bajan, acepto que es complicado el tema. Pero hay una respuesta ética a la víctima. Hoy no hay respuesta ética a la víctima, que es diferente a la respuesta numérica al delito. Nos pasamos hablando de estadísticas, si se subieron o si bajaron. El problema es que la víctima, vuelvo al caso, señora en el piso, le sacaron la cartera, todo el sueldo, etc. La señora tiene derecho a que eso que le hicieron sea castigado. Esa respuesta ética, y por eso la gente habla como habla ahora, porque siente no solo el problema de la delincuencia, siente que una vez detenido el infractor, ¿cuántos infractores se detienen en este momento en nuestro país y se procesan? Un 5%, un 5%. Apenas detenemos un 5% y benignidad, y la víctima mira y dice, ¿y esto ahora? Si detuviéramos poco, que en todos los países del mundo, por supuesto, es muy compleja la detención y la prueba para condenar a un delincuente, y la prueba, si detenemos poco, pero lo que detenemos, le aplicamos la sanción pertinente, yo como víctima diría, bueno,
No se puede hacer mucho, pero lo que se hace bien. Y termino con un ejemplo. Bien. Mi hijo estudia para un examen, lo pierde, paciencia, yo no lo voy a sancionar. Ahora mi hijo no estudia, es el mismo nene ese que volvía a las 3 de la mañana sin libreta y lo pierde, a ese lo sanciono. Es decir, la víctima dice, si no se puede hacer más, paciencia. Pero no, tenemos un sistema construido para dar benignidad al delincuente y la víctima dice, aquí no hay respuestas éticas. Bien, bien. Ahora doctor, yo me quedé enganchadísimo del informe porque además muestra realidades muy fuertes de nuestro país, ¿no? Tenés Carrasco de un lado, Carrasco Norte del otro, por decirlo de alguna manera, las máquinas trabajando, la señora que dice ambos lados, los de allá y los de acá, la joven trabajadora y el vecino que dice, sabemos quiénes son, claro. Los conocemos todos. Sí. ¿Y la policía en todo esto? Bueno, la policía primero, estaba por allí en la vuelta. Primero, ¿no? Comencemos de vuelta con algo. La policía captura con un esfuerzo que es el vecino que llama, el vecino testigo, el policía que aprende, el policía que lo ayuda adentro del móvil, el policía de la seccional, llamamos 5 o 6, el funcionario que lo traslada al juzgado, el actuario, el juez, el fiscal, el defensor, los testigos, todos los funcionarios receptores del juzgado. Tenemos 15 sueldos. Capturamos el 5% para procesar de delitos. Y entonces todo ese esfuerzo que los policías lo hacen, termina el individuo en un 40% procesado sin prisión y otro 40% más que es excarcelado a los 3 meses. La desmotivación de la policía y el hecho de que en Maldonado, recuerdo la anécdota, traían al detenido de Rocha, el policía, y el detenido en un ómnibus, era procesado sin prisión y volvían a Maldonado en el mismo ómnibus, el policía y el detenido en asientos diferentes. ¿O sea, coincide cuando los policías dicen yo no sé qué hacer porque puedo terminar sancionado? No, coincido en que la policía, para estar motivada, sí. Si usted quiere estar motivado, significa que hace un esfuerzo y ese esfuerzo fructifica. Usted sabe que hay mecanismos de tortura que se utilizaban, que a los presos los hacían plantar y luego le pasaban con un tractor por encima. Es decir, eso es desmotivante. Si la policía está desmotivada porque no siente que el esfuerzo rinda, como yo como fiscal no siento que los esfuerzos rindan, entonces después no le pida peras al olmo. Y no pida más policías, porque si lo que se captura no se le aplica la ley en forma eficiente, no pida más policías. Más policías en la calle, más policías en todos lados. Cuidado. Eso no significa, y yo no estoy acá porque no estoy en este momento habilitado para hacerlo, la crítica de la gestión policial que puede haber de todo tipo y color y lo admito. Lo que yo establezco es que si tuviéramos un sistema eficiente desde el punto de vista legislativo, judicial, que sancionara en forma, entonces yo estimo que la policía estaría mucho más motivada para poder actuar también en forma. Usted sabe que ha quedado en el medio de la polémica, el ministro Bonomi va a ser interpelado, pero ¿usted cree que el problema de la policía es solo desmotivación? Uno escucha a esa gente y ve una desprotección. Hay múltiples problemas, no voy a ingresar yo en este momento, hay múltiples problemas. Nosotros hemos tenido también muchos funcionarios policiales procesados por hechos de corrupción, enorme problema. Pero vamos a empezar por el principio. Tiene que haber la capacidad desde el sistema político, legislativo y judicial de poner seriedad en el tema de la sanción penal. Déjeme un final. Sí, hoy hablaba de 10.000 presos usted. Sí, si usted me pregunta a mí en este momento cuántos presos tendría que haber, yo multiplicaría esa cantidad. Multiplicaría, no sé, por 2, por 3, la multiplicaría. Más presos en este momento, probablemente mis colegas se estén desgarrando las vestiduras al escucharme decir lo que digo. Pero si tenemos una tasa de captura del 5% de los delitos blancos, no de los delitos negros. Usted sabe que la cifra negra se multiplica por 3. Si tenemos una tasa de captura del 5%... Explique qué es lo de delitos negros y delitos blancos. Cuando usted denuncia un delito, los criminólogos sostienen, el doctor Aller lo he escuchado varias veces, de que hay 3 delitos más cometidos que no se denuncian. Cuando usted ve una rata, hay 100 ratas en la vuelta que usted no las ve. Entonces, si hay 200.000 delitos denunciados... Cocaína, pasaron 10.000 ya. Sí. 200.000 delitos denunciados a nivel policial, no es ocioso decir que hay 600.000 delitos cometidos. ¿Cuántos de los televidentes le han roto el coche, le han robado de su casa y no va a hacer la denuncia? Entonces, capturamos muy poco y tenemos, inclusive con los beneficios que acabo de citar
no quiero repetírselos de vuelta. No, no, está bien, está solamente claro. para yo pegar estoy pensando en la investigación. Estoy si pensando cuando en ese detalle. capturamos, Usted habla de desmotivación. con esos beneficios que capturamos, tenemos una tasa de 10.000 presos con un 5% y beneficios, además de procesamiento sin prisión y excarcelaciones, ¿qué dejamos si el sistema empieza a ser eficiente? Claro, claro, pero doctor... ¿A dónde multiplicamos? Necesitamos un departamento. ¿A dónde ponemos los presos? Porque Claro, hoy con 10.000 presos, además, hay un problema enorme. ¿Y a dónde ponemos los enfermos? Tienen 10 personas paros cardíacos y las ambulancias hacen cola a veces en los hospitales porque no tienen capacidad de ingreso. Perdón, me quedaba pendiente de preguntarle, pero usted no va a entrar en el caso puntual de la policía, pero ¿qué pasa? ¿Se investiga tan mal acá también? Porque usted es un fiscal, está con la policía, precisa pruebas también, tiene que investigar con la policía. ¿Qué falla? Bueno, por eso el nuevo código, y por eso yo soy impulsor del sistema acusatorio, los fiscales van a trabajar con la policía, hoy los fiscales trabajan con los jueces, y ustedes lo habrán escuchado hasta el cansancio, que el juez no es el llamado a investigar por definición. El fiscal trabajando con la policía, cuando a mí me han tocado determinados casos que con la policía nos hemos puesto en campaña conjunta para lograr una recabación de la prueba eficiente, se trabaja mucho mejor. Pero el sistema que hoy tenemos es que a mí como fiscal me llaman, la policía, para el otro día en el juzgado, después que el juez con la policía investigó. No es función del juez y por eso el nuevo sistema acusatorio. Yo creo que el sistema acusatorio va a mejorar la investigación, pero sigo con la duda. No va a mejorar la punición. Y si no mejoramos puniciones, lamentable lo que digo, no es que me encante la punición, es que lo veo con el dramatismo que la señora esta hablaba. Dijo, hasta la mala palabra, nos rompemos el culo y nos roban a nosotros. El pobre en nuestro país sufre mucho más que el rico el delito. Y sin embargo, cuando llega el momento de tener al delincuente sentado enfrente, muchas veces decimos, bueno, pobrecito, ¿qué le habrá pasado? Justamente, doctor, usted vio que en estos días también mucha gente se ha volcado a protestar por estos episodios de manera pacífica, pero de seguir esto, ¿no puede devenir en hechos de justicia de mano propia? ¿Usted puede avisorar algo de eso? Yo sospecho de que la justicia por la propia mano ya puede estar. Cuando a una persona se dice fue un ajuste de cuentas, pero ¿fue un ajuste de cuentas de quién? ¿De otro delincuente o de un vecino? En mi barrio Colón apareció no hace mucho tiempo una persona electrocutada debajo de un árbol. Es difícil hacer un ajuste de cuenta mediante electrocutación. Es más fácil y hay antecedentes en la zona de la costa. Alguna persona fue procesada cuando había puesto en su casa defensas eléctricas no habilitadas y terminó falleciendo. Es decir, cuidado, no sabemos. Es decir, por supuesto, lo que usted dice es dramáticamente cierto porque la legítima defensa, que es otro tema que está hoy arriba de la mesa, sí, señor, sí. La legítima defensa. Yo tuve el caso de un comerciante que lo habían repeñado 4 veces, iban a quitar dinero de su almacén como si fuera el cajero del Banco República, y el individuo mató, y mató 2 personas. Sí. Y mató amparado por la ley, y con el cansancio brutal de la tensión. Se vive en estrés. Él no fue condenado, pero otras personas que han ejercido esa justicia por mano propia de alguna manera, sí fueron condenados. Esta persona no ejerció justicia por mano propia, hizo legítima defensa y yo le pedí al juez, en el día de indagatoria le pedí ya el archivo de las actuaciones. Ahora, otros casos, en la viña del Señor hay de todo. Estaba pensando, doctor, en los casos que usted está trabajando. Está con el tema de los últimos asesinatos en la cárcel, ¿no? Yo sé que usted está en pleno secreto sumario, ¿no? Sí, estamos en una actividad presumarial. No es un tema que me interese mucho hablar y miren que a mí me gusta hablar, lo entiendo, pero sí. estamos Pero queremos un comentario también, porque otro de los casos que han conmovido a nuestra sociedad también pasó por el abuelo que es asesinado delante de sus nietos. ¿Puede contarnos algo sobre ese caso? Ayer, subrogando al fiscal de 9º turno, estuve en el juzgado, indagamos a las personas que participaron en el evento y bueno, si ustedes muestran esto, sí. Y es dramático, si mostráramos la indagatoria de ayer, les apuesto a que sería 5 veces más dramático. Es decir, la persona diciendo lo que había hecho como si fuera a ir a comprar 1 kilo de papas. El resultado económico que obtuvieron los 2 homicidas fue de 1.500 pesos a cada uno. Cuando le exhibí la foto del fallecido al individuo con un impacto de bala en su ojo, y dijo, y bueno, yo ya tendré que pagar por esto.
con un desparpajo que realmente es muy golpeante. Ahora ustedes me preguntan, ¿por qué? Porque es la pregunta. ¿Por qué ese ser humano? Y porque los seres humanos en el siglo XX hicieron genocidios del orden de los 120 millones de personas. El ser humano es un bichito muy complicado y en determinadas circunstancias, ustedes lo sabrán, la historia lo relata, no tiene el más mínimo empacho en matar y no se le mueve un pelo. El remordimiento es propio de ciertos órdenes de persona. De ahí, y no quiero insistir mucho, pero es lindo para leerlo, Günther Jakob, Derecho Penal del Enemigo, que lo estoy releyendo, simplemente eso. Bueno, doctor Zúñiga, muchas gracias por haber estado en Código País. Gracias a ustedes. Será hasta la próxima. Amigas y amigos, en instantes continuamos. Estaremos con el presidente de la Asociación de Magistrados de Uruguay, el doctor Alberto Reyes, el análisis de Alfonso también, y el cierre musical con Amigos Inflables. Ya volvemos.